presidente de la República ha arrancado su segundo periodo de gobierno con un gabinete prácticamente intacto, apenas con tres cambios o tres cambios se podría decir allí, no totalmente, ¿no? Dos de ellos ya estaban prestando sus funciones en calidad de encargados, pero hay nuevo ministro de Salud. La mayoría ha sido ratificado, titularizado, pero es el mismo gabinete en un 95%. ¿Qué opinión le merece esto? Había la expectativa de que se cambie algunas personas en algunas carteras de Estado que resultan estratégicas, sobre todo tomando en cuenta los resultados que esas carteras de Estado han dado en su gestión. Me refiero al tema de seguridad, por ejemplo, al mismo tema de salud, al tema de obras públicas, a la economía, etcétera. Pero ¿cómo analizar que se haya mantenido a las mismas personas al frente de las diferentes carteras de Estado? Buenos días, bienvenido. Licenia, Alexis y a la audiencia, mi saludo. Esto es muy relativo. No tiene por qué calificarse de bueno o malo, sino dependiendo de algunos factores. Como hemos hablado en alguna oportunidad, uno de los serios problemas que tenemos no solo en el país, sino en el continente, es la carencia del conocimiento adecuado, incluso a nivel académico, y consecuentemente en el análisis y en la praxis política, de lo que constituye la gestión de gobierno. Y cuando se refieren al gabinete, estamos hablando de la capacidad de gobierno, que en definitiva marca la posibilidad de éxito o de fracaso de un gobernante, porque constituye esta capacidad especial del recurso humano, en donde está el líder, el entorno, el equipo al que estamos refiriéndonos ahora cuando hablamos del gabinete, y la estructura administrativa o burocrática. Pero claro, el gobernante tiene posibilidades de incidir en su liderazgo, en su entorno y en su equipo, porque la estructura burocrática básicamente permanece. Y entonces, la selección y la permanencia de ese equipo, de ese entorno, debe estar determinada a su vez por otros aspectos. El primero tiene necesariamente que ver con el programa de gobierno. Es decir, si yo tengo como gobernante un programa muy ambicioso, mi capacidad de gobierno tiene que ser elevada. También tiene que ver esto con las condiciones de gobernabilidad. Si es que en el país las condiciones de gobernabilidad del sistema son más complejas, yo requiero una capacidad de gobierno superior. Entonces, cuando se va a la selección del equipo, debe haber la suficiente sabiduría, siempre desde luego que exista la planificación, que exista este programa. Pero normalmente en el país lo que encontramos es la improvisación como característica de los gobiernos, y en consecuencia se puede constatar que al determinar la capacidad de gobierno, escogiendo a su equipo, porque el entorno regularmente está conformado por gente de mucha confianza, que son amigos desde el jardín de infantes y no necesariamente que responden a características de desempeño político o administrativo adecuadas. Bueno, en esa selección debe aplicarse la sabiduría necesaria siempre y cuando exista un programa de gobierno. Pero como lo normal es que no se tenga esto y sea la improvisación, es más fácil recurrir al amiguismo, al compadrazgo, a las recomendaciones subalternas y no a verificar en efecto qué capacidad de gobierno y en consecuencia a seleccionar los cuadros más adecuados para llevar adelante este programa. Ahora, es conocido por todos esto que se llama la curva de aprendizaje. Está demostrado en el manejo del talento humano que cualquier persona, cuando ingresa a laborar en un puesto nuevo, le lleva al menos 6 meses para empezar a rendir adecuadamente. ¿Esto qué significa? Que si un gobernante es responsable, debería hacer una selección de su equipo bajo la perspectiva que duren 4 años. Porque caso contrario, supongamos, si a los 6 meses del desempeño de un ministro usted lo cambia, ha perdido esos 6 primeros meses de aprendizaje. Y el nuevo que viene tiene que invertir 6 meses en aprender, lo cual sumatoriamente
conlleva a que se ha perdido un año en la gestión de gobierno. En lo puntual, es de suponerse que, más allá de la confianza, de la amistad, el presidente Noboa debió haber efectuado una evaluación a partir de algunos indicadores para determinar si en efecto los que han estado acompañándole en su gabinete valen o no la pena como para que permanezcan en esas funciones. Mi sensación, no estoy al interior del gobierno como para disponer de más información, pero mi percepción es que el gobierno continúa en la improvisación, que no hay un programa orgánico, de tal forma que en un escenario de esas características, esa capacidad de gobierno no es mayormente importante, y si a eso le suma usted que en materia política hay una deficiencia dramática de la oposición, veo que el presidente Noboa ni siquiera tiene por qué preocuparse mucho sobre ese particular al momento de designar o de mantener a la gente de su equipo. Doctor, qué gusto saludarle. Buenos días. Yo por lo menos veo algo positivo en este asunto y tiene que ver con lo sucedido en la Asamblea Nacional hace días atrás y los acuerdos, los acercamientos que hubo entre el ministro de la Gasca y algunos otros cuadros de ADN y del gobierno con sectores políticos como Pachacuti, como algunos representantes del PSC, que ahora ya entiendo no están siendo parte más de esa organización política, y algunos otros independientes y demás. Y le digo esto ¿por qué? Porque una de las cosas que a mí se me ocurría es a partir de este momento de refrescamiento del gabinete ministerial, empezando un nuevo periodo, que podíamos haber visto quizás incorporados cuadros de estas organizaciones políticas con las que logró acuerdos del gobierno para destrabar la elección de autoridades en la Asamblea, formando parte, con una suerte de gobierno de unidad, de coalición, de unidad, para usar esa palabra que les encanta, de concertación, ¿no? Pero no se vio, o sea, finalmente termina siendo un gobierno de ADN y un gobierno de Noboa, y como usted también señalaba hace un rato también, por algunos nombres que están ahí, sigue siendo un gobierno de gente muy allegada, están los amigos probablemente del infante, con los que se va a Olón, el presidente. Entonces, ¿qué mensaje nos deja eso también? Porque parecería que, y sí, los acuerdos terminan quedándose únicamente en el campo de lo legislativo, pero él gobernar, parece que quiere gobernar solo. Es relativo, Alexis, porque en los incentivos que se utilizan en la negociación política, usted tiene una cartera amplia, y lo regular en el Ecuador es que esas adhesiones, cuando al menos miran el mediano plazo, suelen estar vinculadas con la distribución de espacios administrativos, lo cual no quiere decir necesariamente encabezamiento de ministerios. Que no estén ministros que de alguna manera aparezcan o militando o cercanos a organizaciones políticas con las que el gobierno ha llegado a este acuerdo inicial, no significa que necesariamente otros espacios administrativos en el nivel de direcciones nacionales o en el aparato burocrático provincial del Ejecutivo no lleguen a estar contando con cuadros de esas organizaciones o con amigos de los caciques provinciales que están en la Asamblea. Es bastante relativo. Si usted quiere, el mérito inicial, bajo el supuesto de que en esas negociaciones hayan entregado estos otros espacios administrativos, el mérito inicial del gobierno estaría en que ha guardado las formas. Doctor Fuertes, usted menciona que en el gobierno continúa con la improvisación y hablaba de esta curva de aprendizaje de 6 meses, pues ya han superado esa curva de aprendizaje de esos 6 meses porque han estado gobernando año y medio y ahora van a tener para gobernar 4 años más. ¿Por qué cree usted que a pesar de ya estar un año y medio y haber superado esa curva de aprendizaje todavía continúa la improvisación? También es relativo esto de que por el hecho de que han estado 6 meses y han aprendido, se convierten automáticamente en buenos funcionarios. No, esto no puede ser así,
porque lo óptimo es aplicar tecnopolítica, es decir, ciencia y técnica al servicio de la política, al servicio del gobierno. Y en este orden de cosas, las disciplinas han avanzado tanto, la tecnología ha avanzado, que usted una gestión adecuada tiene que hacerla a partir de la evaluación en base de algunos indicadores. Que permanezca un inepto frente a una cartera de Estado los 4 años no significa en sí mismo que eso sea bueno. Pero reitero, para calificar la capacidad de gobierno, para determinar si yo como gobernante necesito a alguien AAA o simplemente 1A, esto se sustenta en hacia dónde quiero llevarle al país, qué es lo que quiero hacer, cuál es mi programa. Y también desde el punto de vista de la gobernabilidad, con las dificultades que sobre todo en la contradicción democrática voy a tener con la oposición. Reitero, en este caso, para mí sigue siendo huérfano de planificación, a juzgar por la intervención que tuvo en la posesión el presidente Noboa. Digo, huérfano de planificación el gobierno, y por otro, la oposición tiene una condición muy precaria frente a las deficiencias gubernamentales. Doctor, ese discurso que dio el presidente Noboa, a usted, más allá, digamos, de todo lo que se ha comentado, que creo que ya no se puede decir mucho más, un discurso corto, Santiago Basabe, que estuvo hace un par de días con nosotros aquí, lo catalogó de un discurso escueto en uno de sus últimos artículos publicados. ¿Qué sensación le dejó a usted? Digo, se ha comentado mucho del tono que utilizó, que ahora sí se le ve, que es un gran orador, pero ¿se puede sacar de ahí, de ese discurso tan corto, con poco contenido, con un par de ideas quizás sobre la obra pública, algo más de la hoja de ruta que quiere recorrer Noboa durante estos 4 años? Primero, sería incurrir en una falacia, atribuyendo a la calidad de un discurso automáticamente la calidad de una gestión gubernamental. Tomando en cuenta que en general, en estas ceremonias de posesión, las intervenciones no solo del presidente, sino de cualquier funcionario, incluido en este caso a quien dirige la asamblea, suele ser de mucho verso, ¿no? De buscar frases lapidarias, rimbombantes, que golpeen en la emoción. Y como ahora además usted cuenta con estas ayudas tecnológicas como el teleprompter, incluso el discurso en sí mismo se vuelve muy vulnerable en términos de una exigencia en materia de oratoria, por ejemplo. Yo diría, la impresión que tuve observando al presidente Noboa es que leyó bien a pesar de que le pusieron a mucha velocidad el teleprompter. Pero vamos a lo esencial. Sería también un poco indebido aspirar que en un discurso de posesión un presidente detalle su programa de gobierno. Pero lo que no es admisible es que los ecuatorianos nos contentemos con tan poco, con la fraseología, con la verborrea, y no examinemos el contenido, porque lo mínimo que debemos aspirar es que en las diversas dimensiones que implica la gestión de gobierno, lo macroeconómico, lo político, la gestión pública, dispongamos de unas directrices conceptuales. Bueno, en lo económico, ¿qué? ¿Va a ser un neoliberal? ¿Va a ser alguien partidario de la economía social y ecológica del mercado en una onda más demócrata cristiana o socialdemócrata? O sea, ¿qué es? ¿Hacia dónde va? En el tema de la justicia social, ¿qué peso real va a tener en este periodo la búsqueda de impactar en la pobreza, en la inequidad? Y en el ámbito político, ¿cuál es su visión de la democracia que tiene? ¿Va tras un modelo hegemónico? ¿Hacia dónde va? ¿Quiere o no quiere la constituyente, por ejemplo, doctor? ¿Va a insistir en lo de la constituyente? No hubo ninguna mención al tema político, y esto es inaceptable, porque permanentemente estamos hablando de la precariedad institucional, del disparate de las organizaciones políticas, de los problemas de gobernabilidad, en fin. Lo mínimo que debió ameritar es alguna mención siquiera al problema político del país.
Pero le estaba diciendo, mire, adicionalmente, aunque no en detalle, pero sí en estas tres dimensiones, cualesquier presidente que obre con responsabilidad, que tenga un programa, debería establecer objetivos cuantificables. Y lo único que tenemos sobre ese particular, a partir de la intervención del señor Noboa, son dos temas: 200.000 unidades de vivienda y 300 megavatios. Entonces, cuando finalice su periodo de los 4 años, lo único que vamos a poder medir es si cumplió con las viviendas y con los megavatios, y esto es muy pobre para las necesidades que tiene un país en términos generales y las necesidades puntuales de un ejercicio gubernamental de otras características. Entonces, en términos generales, yo diría, fue una de tantas intervenciones de tantos presidentes que desparraman mucha poesía, pero que en el orden concreto, sobre todo para el análisis y para la evaluación, no tenemos material. Uh-huh. Ahora, doctor Fuertes, usted menciona también el papel que está teniendo la oposición y ha dicho que es una oposición que tiene deficiencia. También no sé hasta qué punto la oposición o qué rol debería cumplir ahora mismo la oposición, cuál es el espacio que el oficialismo, el gobierno, le va a dejar a la oposición, tomando en cuenta cómo han venido trabajando en estos primeros días de este nuevo periodo de gobierno y cómo la mantiene a esa oposición acorralada también. Bueno, en el juego político, la competencia de los actores que intervienen está vinculada con la búsqueda de mantener o de incrementar su capital político y de afectar al capital político del adversario. Y normalmente un gobernante siempre tiene muchos flancos que atender. Y normalmente, en consecuencia, la oposición tiene muchos flancos que atacar en lo que tiene que ver con la eficacia y con la transparencia gubernamental. Pero esto requiere de algunos factores en los cuales el elemento estratégico es fundamental. Mire, en una situación de una crisis de la magnitud que hemos tenido en inseguridad, en condiciones normales, habría sido inadmisible que un gobierno tenga encargado el Ministerio de la Política y el Ministerio de la Seguridad en una sola persona sin antecedentes en la materia. Responsablemente, lo mínimo que debió haber ameritado es desde el inicio asignarle la responsabilidad de la cartera de seguridad a alguien que sepa del tema. Si la oposición se hubiese manejado responsable, estratégicamente adecuado, eso no habría sido posible. El presidente habría sido acorralado. Lo mismo pasó en el Ministerio de Energía. Tuvimos una crisis gravísima como consecuencia de los apagones y el presidente encargó a otros ministros que no tenían que ver nada en esa área y finalmente terminó designando a una abogada ambientalista para que se encargue de esa temática. Esto es insoportable en cualquier escenario democrático en donde la contradicción sea seria, pero que el presidente Noboa haya podido manejar de esa manera refleja en gran medida la incapacidad de la oposición para en el juego político hacer lo que corresponde seriamente. ¿Y qué podía haber hecho la oposición en ese juego político? ¿Qué es lo que debía haber hecho? ¿Cuál es la estrategia que tenía que haber usado? Es que eso es precisamente lo que tiene que definir la oposición en términos de contenidos, en términos comunicacionales. Pero lamentablemente, por ejemplo, lo digo así con absoluta frontalidad, en el caso de la Revolución Ciudadana, la impresión que tengo es que se está agotando el repertorio exclusivamente o prioritariamente en la revisión de sentencias judiciales y están dejando de lado una agenda de país que ellos con responsabilidad tendrían que asumir. Y en consecuencia, vemos que siendo esa la principal fuerza de oposición, a veces o no se preocupa del tema o lo hace de una manera tan laxa que no termina impactando. Y vemos, por lo menos digamos que en el anterior periodo, usted tenía representación de otras organizaciones políticas, digamos numéricamente
medianamente interesantes, que tampoco ejercieron adecuadamente lo que les correspondía. Hoy esto creo que se va a agravar porque hay una polarización fundamental. Otros dos grupos numéricamente interesantes como Pachacuti y los socialcristianos han sido cooptados, y por ahí entonces quedarán sueltos unos 2 o 3 que creo que por la falta de peso político muy poco podrán hacer.